versículo 9. Lo debemos conocer. ¿Dónde estás? Fuerte, hermana. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Padre, gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Esta mañana queremos que tú nos hables y que seas tú el único interlocutor, Señor. Que mis palabras sean olvidadas por las personas que me están escuchando, Señor, pero que tu palabra quede. Gracias, Padre, por este tiempo que nos dejas tener, Señor. Seas tú, Dios, potencializándolo al máximo, Señor, para que podamos entender tu palabra y podamos ver lo que tú estás pidiendo para nosotros. Logramos. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema interesante y es la idolatría dentro de la iglesia. Suena algo extraño porque nosotros creemos que la idolatría solamente es las personas que adoran un yeso o las personas que están de pronto, no sé, enterrados en un vicio o algo así. Pero dentro de la iglesia también tenemos, y es más común de lo que parece. Puede sonar un poco contradictorio que haya idolatría en la iglesia, pero nada. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de eso? Primero tenemos que examinar qué es lo que estamos viviendo, cómo nos estamos moviendo, ¿cierto? ¿Quién es el centro de nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros no podemos dejar de lado en nuestra vida, en nuestro día a día? Si la respuesta a esto no es Dios, si la respuesta a qué es el centro de mi vida no es Dios, allí hay idolatría. Y en ese momento es que nos toca empezar a ver cómo ser más cristocéntricos en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Por qué es importante, ustedes creen, hermanos, identificar la idolatría? Identificarla. ¿Por qué creen que es importante? Porque es lo que nos separa de Dios. A Dios no le gusta. Es un mandato de Dios que no puedes poner nada más que sea, no solamente sea Él. Muy bien. Algo que es importante que miremos es que, ¿qué ha pasado donde hay idolatría normalmente? ¿Qué ha sucedido, por ejemplo? ¿Qué sucedió con el pueblo de Egipto? Que eran sumamente idólatras, tenían un Dios para cada cosa. ¿Qué sucedió allá en el tiempo de Moisés? Hubo muerte y destrucción, ¿cierto? ¿Qué sucedió con Babilonia? Y el rey que, hemos dicho, él era el que se declaraba a sí mismo como Dios. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Muerte y destrucción. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, traigámoslo más para acá? ¿Qué sucede con una persona que su vida está totalmente dependiente, por ejemplo, de un alucinógeno? Muerte y destrucción, ¿cierto? Entonces, es importante darnos cuenta desde temprano, porque si nosotros no nos damos cuenta, ese ídolo va a reclamar sus derechos sobre nuestra vida y la va a personar. Por eso es importante. Más allá, o sea, además de que para Dios eso es una ofensa, si nosotros lo ponemos en nuestro pellejo, eso siempre solamente nos va a traer muerte y destrucción. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, desde el 12, vamos a ver. Apocalipsis capítulo 2.
Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Todos lo tenemos? Amén. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Tengo unas pocas cosas contra ti. Y tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Marido, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino que lo recibe. Acabamos de leer uno de los mensajes del ángel a las iglesias, ¿sí? Son 7 mensajes a 7 iglesias. Esta es la iglesia de Pérgamo. Y vamos a ver un poquito el contexto de la iglesia de Pérgamo para entender. Pérgamo era una ciudad conocida porque era muy idólatra, demasiado idólatra, ¿sí? Y aún con esa idolatría, por eso el Señor dice que estaban sentados sobre el trono de Satanás, porque es que alrededor todo el tiempo había idolatría, en todo momento había idolatría. Y dice que aún con eso, a pesar de que se le hizo persecución también a los cristianos, porque ahí nos nombra a alguien, a Antipas, que fue muerto como mártir de esa iglesia, ¿sí? A pesar de eso, ellos seguían firmes. Ellos se mantenían firmes ante las amenazas externas. Pero ¿qué decía? ¿Qué dice la palabra ahí en el versículo 14? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Doña Ela, ¿qué pasa en esa historia? Bueno, ¿qué sucedió con Balaam y Balac? Balac fue alguien que mandó llamar a Balaam, que era un profeta. Eso está en Números 23, 24. Y él le dijo: necesito que usted maldiga a ese pueblo que va a venir a destruir. Necesito que usted lo maldiga. Y se vino la lluvia. Ya son las palomas. Y Balaam fue, pero él no pudo maldecirlo, porque lo que hizo al contrario fue bendecir. Pero le dio el secreto de cómo poder atacar el pueblo. Entonces ustedes ven en el versículo 25, en el capítulo 25, perdón, de Números. No vamos a ir hasta allá porque, si quieren, vamos. Bueno, vamos al 25. Vamos allá de eso. El número 25. Números 25. Si ustedes miran el 24, le echan una ojeada por el título o lo que está hablando, ahí está sucediendo que Balaam está como declarando algunas cosas que iban a suceder con el pueblo. Pero entonces le dio el secreto a Balac para poder atacar. Él dice, versículo 1 del 25, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas. Entonces, si se dieron cuenta, al pueblo no lo pudo afectar la amenaza externa de la maldición de Balaam. Dios no pudo afectar, o sea, más bien, Balaam no pudo afectarlos al pueblo a través de eso.
Pero ¿cómo sí se afectó? Dicen, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a sacrificios a sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces le metió la amenaza dentro, ¿sí?, del pueblo. Porque es que las amenazas internas son más difíciles de atacar. Yo puedo defenderme de lo que está externo, más fácil, pero lo que hay en mi corazón, mucho más difícil. Entonces, eso es lo que le estaba pasando a la iglesia en Pérgamo. Ellos estaban resistiendo la persecución con toda, ¿sí? O sea, llegaban y, digamos aquí en este momento que llegara así, la liga habla, ¡ay, te parecía! Ustedes no tienen por qué reunirse acá, ¿sí? Entonces uno se para firme y no, es que yo tengo libertad de creer y no sé qué más, ¿sí? Y aún nos mataran, nos hacíamos matar, ¿cierto? Porque defendemos la palabra. Pero es que esas son las amenazas que son más sencillas de llevar. Las más difíciles son esas que están dentro. Y vemos que el ángel que le escribe a la iglesia resalta esta característica de poder estar firme ante las adversidades externas. Pero dice, pero tengo contra ti. Como Salomón que inclinó su corazón a... Tal cual lo hemos visto el domingo pasado. Vamos a volver allá a Apocalipsis. Apocalipsis 2:12. Vamos. Entonces vemos algo interesante, y es que por el frente estaban fuertes, pero por detrás tenían la puerta abierta y se dieron a la idolatría. Entonces vemos ahí lo que dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allá los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. En palabras sencillas, la doctrina de los nicolaitas es como ser permisivos con los pecados sexuales dentro de la iglesia. ¿Sí? No, aquí no pasa nada. Y también tiene... bien, eso vemos hasta ahí, ¿cierto? Entonces, vemos que lo externo es fácilmente identificable. Nosotros podemos ver las amenazas. Caminemos y nos tomamos una. Yo veo y esa amenaza ya, uy, sí, ya pongo. Pero cuando el deseo sale. Depende. ¿Cuánta plata? Se nos dice una whisky, pues. Lo que pasa es eso, nosotros podemos ver eso y lo vamos a condenar de una vez, no, ¿sí? Yo no, porque yo creo, tengo una convicción, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero nosotros normalmente no somos tan sinceros con nosotros mismos de lo que hay dentro, ¿sí? Entonces disfrazamos de pronto la idolatría que hay en nuestro corazón con pequeñas frases como, por ejemplo, y le podemos mentir a la gente y decir que es que eso yo lo hago por diversión o es que yo lo hago para entretenerme, ¿sí? Decimos, es ese tipo de cosas, ¿cierto? Y eso, mis hermanos, es más peligroso que cualquier otra cosa, porque nuestro corazón es engañoso. Esto me hace acordar de lo que el Señor le dijo a Ezequiel, que arregla tu casa. Tenemos que arreglar nuestra propia casa. Totalmente. Entonces vimos que Balaam y Balac intentaron destruir a Israel trayéndole mujeres de Moab, ¿sí? Ya que, pues, lo que intentaron por fuera fue imposible. Pero podían hacer que los hombres del pueblo inclinaran sus corazones a la fornicación. Entonces, ellos sabían que el pueblo de Israel tenía como una tendencia a ser medio inmoral, ¿cierto? Que venían como con esas cosas de Egipto, como que todavía tienen como algo ahí. Y aprovecharon de esa manera de hacerlo, ¿cierto? Entonces, para entender un poco,
¿Qué sería la idolatría hoy? ¿Qué se imagina, por ejemplo, si viniera Pedro, resucitar a Pedro, o Juan, uno de ellos, y llegara a un partido y entrara a un estadio de fútbol y viera un partido de fútbol? Y viera a todas las personas allá levantando las manos y ¡sí! ¡Gol! Ellos van a decir, ¿esto yo dónde lo he visto? En esos lugares amplios en donde se utilizaban para hacer idolatría. Ellos allá también levantaban las manos y hacían ese tipo de cosas. Y ellos no lo van a asociar como, ah, no, esto es algo moderno. Ellos lo van a asociar directamente. Y de hecho que esa idolatría del fútbol trae y dice, si viniera el pueblo de Dios en este siglo y lo llevan a un partido de fútbol en donde hay gente brincando y levantando las manos, ¿qué crees que pensarían? Que es idolatría, ¿cierto? Porque ellos lo asocian con lo que ya han visto. O si, por ejemplo, vieran a alguien que está 100% dedicado a cultivar su cuerpo. ¿Sí? Sí, No dice que tiene harta plata por el gimnasio. ¿Y qué es su ídolo? ¿Qué ellos podrían asociar? Cuando ustedes se acuerdan el enfoque de los griegos, ¿ustedes han visto las estatuas de los griegos? ¿Sí? ¿Sí? Y hasta tenemos el dicho del perfil griego, ¿sí? Yo tengo perfil griego, chicho griego, ¿sí? Hemos visto eso. ¿Ellos qué pensarían de eso? Alguien que esté 100% dedicado. Están haciendo lo que los griegos hacían. Idolatría. Que su cuerpo es su Dios. O por ejemplo, las personas que se la pasan endeudándose con tarjetas de crédito. Una y otra y no terminan de sacar una y no, yo saco este préstamo para pagar todo esto, bonifico las deudas y aquí pago más intereses. ¿Qué pensarían de eso? ¿Que quién es el Dios de ellos? Las cosas que, sí, las cosas que podemos adquirir. O que vieran aquí a las personas vestidas ahí como, ¿cómo se llama? Como esos muñequitos de que uno ve por televisión, todos anime y eso, y con sus mechones y sus cosas y todo, y vieran esto con esta influencia de la cultura oriental. ¿Qué es lo que ellos lo que pensarían? Es idolatría, ¿cierto? Entonces vemos que nosotros dentro de nuestro actuar diario también estamos muy relacionados con el otro, que ahora es un poco perceptible, ¿cierto? Allá en esa época, ¿ustedes sí se acuerdan la historia de Raquel? La historia que Raquel tuvo, ¿sí fue Raquel o Rebeca? La que escondió un ídolo. Raquel, sí fue Raquel. Raquel, ella venía de allá de la tierra de Ur y ya sabía como que tenía el instinto de tener ídolos, ¿sí? Y lo escondió y lo guardó en su bolsillo, ¿sí? Y después se lo metió debajo de la... Se sentó y se lo metió debajo y no, es que tengo la costumbre de las mujeres, entonces no me puedo levantar para que miren lo que tengo. Pero allá también guardaban sus ídolos en su bolsillo y lo mantenían así y me va a proteger de todo. Y nosotros también guardamos nuestros ídolos en nuestro bolsillo, no nos despegamos de esto. ¿Sí? Lo tenemos ahí. Y esto encima, o sea, lo que estoy nombrando en sí no es malo. Las cosas en sí mismas no son malas. Tener una tarjeta de crédito, ser simpatizante de un equipo de fútbol, todo esto no es malo. El problema es cuando eso se vuelve que tiene el primer lugar y yo ya no puedo vivir sin eso. Entonces, yo ya me siento, estuve el día súper estresado y la única forma que me puedo desestresar es yendo al gimnasio. Allá, ya. Entonces tengo eso, está ocupando el lugar de Dios. Porque ¿qué es lo que a mí debería darme paz en un día agitado?
Yo tuve una semana súper pesada y sé que la única forma de tranquilizarme y de poder soltar todas estas cargas es ponerme a jugar videojuegos. Es ponerme a ver mi novela favorita. No, es que yo ya trabajé todo el día, hice un desayuno, almuerzo, mi forma de estresarme es mirar la mano. Estamos poniendo cosas que para nosotros nos dan un alivio y no nos estamos dando cuenta que se están volviendo ídolos. ¿Saben también qué hacían ellos? Ellos se sentaban todos en la mesa y ponían en el centro un ídolo y se sentaban en familia en la mesa a adorar ese ídolo. Y nosotros hoy eso lo cambiamos por un televisor. Entonces nos sentamos todos a la mesa, pero para la televisión. Y estamos haciendo exactamente las cosas que si alguien de esa época viniese y mirara, diría, esto es idolatría. ¿A qué nosotros le dedicamos la sumisión, el tiempo, el dinero, el esfuerzo, el sacrificio? ¿A qué se lo dedicamos en la mayor parte del día? Es una pregunta retórica, no necesito que me responda. ¿Pero a qué se lo dedicamos? ¿Dónde está nuestro tesoro? Allí también estará nuestro corazón. Imagínense la relación en pareja. Una relación en pareja, ¿sí? Aquí creo que, bueno, Martica, ¿quién más tiene? Bueno, allá mi hermana y también aquí. Imagínense que en la mañana su esposo o su esposa estuvieran, pues para ustedes, pero en la tarde es para la otra persona. Para otra persona. O 3 horas para una, 3 horas para otra, 3 horas. Sí, yo no voy a Y eso como uno se sentiría. Ya no existiría. Y eso mismo estamos haciendo con Dios. Dios es igual porque es que la relación en pareja se estableció para mostrar la relación de Dios con nosotros. El matrimonio se estableció para mostrar cómo es Dios conmigo y cómo yo debo ser con Él, o más bien debo trabajar por ser, ¿cierto? Y imagínense eso que estamos haciendo. Entonces, bueno, los domingos para el Dios de Israel. Los lunes, Netflix. Los martes, Disney Plus. Los miércoles, gimnasio, ¿sí? Los jueves, no sé, las amiguis, sí, y los viernes el bar, me voy allá sí al bar un ratico, porque pues tuve una semana pesada, entonces unas politas, ¿cierto? El sábado, no sé, rumba, porque el cuerpo sabe que sabe. Exactamente. Compras, vamos de compras, ¿sí? Como hay madrugón, entonces aprovechamos, ¿cierto? Ya, de madrugón, ¿qué? Pero el domingo otra vez es para el Dios de Israel, ¿sí? Entonces imagínense eso en una relación de pareja. O sea, el domingo con uno, el lunes con otro. Eso sería súper incómodo para todos. Menos para el que lo está haciendo porque él disfruta, ¿no? Chévere. ¿Sí? Y eso es lo que estamos haciendo hoy. La iglesia está involucrada en la idolatría. ¿Cómo yo entonces identifico si tengo ídolos? ¿Cómo identifico yo si? O sea, ¿cómo soy sincero conmigo mismo? Porque a veces uno sabe y uno lo conoce, claro, pero no quiere ser sincero y dice, no, es que eso no es tan grave, ¿sí? Se justifica uno mismo. ¿Cómo yo lo identifico? ¿Hasta qué hora tengo? 45. No. Cuando tengo un problema,
en el trabajo, cambio de humor. Necesito hacer deporte para tranquilizarme. Cambio de humor cuando veo películas o cuando veo series. Todo eso me hace cambiar de humor, me hace tranquilizar. Son algo de lo que necesito en mi vida. Necesito en mi vida pagar. O sea, si no pago la suscripción a Netflix mensual, yo no sé qué voy a hacer. ¿No es acaso Jesucristo y su muerte suficiente para todo esto? ¿No es acaso suficiente para darnos paz en el día a día? ¿No es acaso suficiente para aligerar nuestras cargas? ¿No es acaso suficiente para cuando tenemos un problema en el trabajo, tener a quien recurrir? No tener que cambiar de estado de ánimo, porque es que yo estoy dependiendo del Señor. Es quien me mantiene, quien me sostiene, no mi trabajo. No es el que me sostiene. Dios es quien me sostiene. No es suficiente para llenar todas nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras dolencias. Porque Él dice que hace más ligera nuestra carga. Exactamente. Entonces, ¿qué puede ser un ídolo hoy para nosotros? Personas, mi pareja incluso, familia, mi cuerpo, ¿sí? Ya lo decía yo todo, ¿sí? Nosotros mismos, y nos gusta sentarnos a ser el centro de nuestra vida. Entonces nos gusta que todos me pongan atención, que todos vean lo que yo hago, que todos sepan lo que yo hago, cómo lo hago, que mi manera es mejor. ¿Qué sucede cuando subimos fotos a redes sociales? No sé si, pues aquí creo que no somos tan de eso, pero cuando subimos fotos a redes sociales, ¿cuál es nuestra intención detrás de eso? Mostrar. Modelar. ¿Será lucirnos? ¿Será miren dónde viajé? Miren dónde estuve, ¿sí? Llama la atención. O sea, no está mal. O sea, yo no quiero que aquí nos vayamos con una idea errónea de que está mal viajar, de que está mal mirar televisión, de que está todo eso, ¿sí? Yo lo que quiero es que nos vayamos con una idea de que no debe ser nuestra prioridad. Y que tampoco debemos depender, nuestro estado de ánimo no debe depender de esas cosas, ¿sí? Porque es que eso es lo que a nosotros nos está consumiendo poco a poco. ¿Y saben qué es lo que trae los ídolos en las personas? Que muerte y destrucción, ¿sí? Los ídolos traen muerte y destrucción, tenemos que llevarlo muy presente. Entonces está bien que tengamos un trabajo nuevo, que tengamos un trabajo con un carro nuevo, que tengamos un trabajo mejor, que nos hayan ascendido, que es mejor dicho, tengamos una casa nueva, que estemos estrenando, etc. Está muy bien, está muy bien. Pero si eso nos hace sentir más seguros y más valiosos ante las personas, está muy grave. Porque eso se convirtió en... Sí, porque yo tengo un carro nuevo, porque tengo un trabajo mejor, me siento más valioso y mejor que las personas, que los demás, eso se esté convirtiendo en mi ídolo. Y cuando me lo quiten, ¿sabe qué va a pasar? Gente que se suicida porque perdió un trabajo o porque le terminó la novia de 2 meses. Y eso no es, o sea, quizás suene un poco gracioso, pero es preocupante. Es preocupante. El dinero también suele pasar a ser un ídolo. El dinero es bueno, ¿sí? Porque el dinero nosotros lo utilizamos para intercambiar, para hacer negocios. Pero cuando nuestra fijación está totalmente en eso, conseguir plata y plata y plata, y nunca más pensamos en otra cosa, sino plata y plata y plata, y eso es lo que queremos. Y ni siquiera es para poder dar trabajo, para poder
emplear a otras personas, ayudarlas, sino porque yo quiero acumular para mí. ¿Sí? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice de qué fue lo que hizo el Padre con nosotros? Mire, el Padre es el dueño absoluto de todo, en eso estamos correctos, ¿cierto? De acuerdo. Es el dueño absoluto de todo. ¿Y qué hizo el Padre para suplir una necesidad que nosotros teníamos? Lo entregó todo. Se despojó a sí mismo de todo, ¿cierto? Ahorita ya no es que me vaya a parar en la puerta, de pase los anillos, no, nada de eso, ¿sí? Pero es que todos los anillos lo que brillan es oro. Pero lo que a mí quiero ir es que ¿quién a nosotros nos vendió esa idea de que siempre tenemos que es enfocarnos en lo que nosotros podemos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros tenemos? ¿Dónde estás tú? Le preguntó Dios a Adán, después de haber pecado contra él, después de que alguien le vendiera la idea, es que si usted come esto va a ser como Dios. ¿Y qué le vendió? Una idolatría a sí mismo. Y se la compró todita. Y nosotros hoy todavía tenemos cosas de esas que necesitamos poder identificar para poder destruir esos ídolos. Nosotros no tenemos la culpa de que querramos adorar a otros, porque nosotros fuimos creados ¿para qué? Para adorar, ¿sí? Nosotros fuimos creados para adorar. Pero el problema es que lo estamos enfocando de la manera que es. De la manera que no es, perdón. Entonces, como decía, muchas de estas cosas en sí mismas no son enteramente malas. No son como algo que digamos, yo, no sé, ahora dedico mucho tiempo entonces a tocar. Entonces voy a ir a quemar este cosa. ¿Sí? Porque esto no es lo malo, sino el corazón. Entonces, ¿qué es como tal, o más bien, cómo podríamos nosotros ver la idolatría en palabras sencillas? Cuando yo le doy mi adoración a algo que fue creado en lugar del creador. Algo que fue creado en lugar del creador. Entonces, yo no me siento poderoso si no salgo con mi celular y mi tarjeta de crédito. O sea, si yo salgo de la casa y se me quedó el celular, no me importa si llego tarde al trabajo, me tengo que volver por mi celular. Entonces, ¿dónde veo los memes de hoy? Yo salgo, bueno, no tarjeta de crédito, en efectivo, la quincena. Aquí viendo la billetera gordita porque recién me pagaron. Salgo, tengo que salir con plata porque si no me siento que no soy. Que no vale nada. Que no valgo nada. Que no puedo, que soy un pobretón. Entonces, cuando nosotros cambiamos el orden de los pesos y las prioridades, le damos una categoría diferente a las cosas que tenemos, a las cosas que hacemos. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde estoy yo? La pregunta que hizo Dios. ¿Dónde estás tú? Si de pronto algo de lo que hemos comentado aquí le ha causado incomodidad a usted, ¿sí? Ahí está unido. Algo de lo que hemos dicho, ¿por qué habla de eso? Ahí está. Ya, lo identificó. Ahora, ¿cómo se corrige? Deuteronomio capítulo 12, versículo 9.
Ya por fin Biblia hace una habla y habla. A ver, nos da la solución. Deuteronomio 12:9. Bueno, leamos, a ver. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Bueno, hermana, vamos a leer desde el 1 hasta el 9. Mala mía, lo dije mal. Deuteronomio 12, del 1 al 9. Dice la palabra del Señor. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días de que vosotros viviréis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredasteis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Eso no quiere decir que ahorita vamos a ir allá arriba a Monserrate y tirarle piedra a la iglesia, ¿sí? Sino, vemos qué fue lo que sucedió. Dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredasteis. ¿Nosotros de dónde veníamos? De Colombia, que pertenece al mundo, ¿cierto? Ahora tenemos una ciudadanía celestial, ¿sí? Entonces nosotros estamos en una de las naciones que es idólatra. ¿Y qué está pasando? Entonces estamos de pronto adquiriendo comportamientos, costumbres, tradiciones que nosotros vemos a nuestro alrededor, porque este también es el trono de Satanás. Dice, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso, versículo 3, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. O sea, Dios no está haciendo nada compasivo. O sea, no le está diciendo ni siquiera, no los miren. O ignórenlos, pasen por el lado y no los miren. No. Dios les está diciendo, destruyanlos. Destruyanlos de raíz. Porque es mejor perder un ojo o una mano. Ahorita no vamos a llegar a dormir un poco de amputados. Ciegos. Ciegos. Sí. No haréis así a Jehová vuestro Dios. A él no lo dejes de lado, a él no le destruyas, a él no. Nosotros sabemos cuál es el templo de Dios hoy. Para nosotros no es esta casa, es nuestro cuerpo, ¿cierto? Y el templo de Dios lo estamos llenando de cosas de pronto que no son. Y él dice, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiera de entre vuestras tribus para poner allí su nombre para habitación, ese buscaréis y hallaréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda la obra de vuestras manos en la cual Jehová te hubiere bendecido. Entonces Dios está diciendo, esos sacrificios que ustedes dedican para que lo hacen sentir bien, porque es que nosotros, ¿qué estamos haciendo cuando tuvimos un mal día y sabemos que lo único que nos va a poder librar o distensionar de todo eso es ir a coger mi guitarra y ponerme a tocar? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy haciendo un sacrificio. Ese ídolo, entonces ya me siento mejor. Es lo mismo, es la misma concepción que tenemos o que el israelita tenía en ese entonces.
había pecado y estaba mal. Entonces iba, llevaba su corderito y ya se sentía bien. Y, libre del peso. ¿Sí? Mal enfocado, ¿no? Estamos, o sea, yo tampoco estoy diciendo, vuelvo a decir, hermanos, a repetir, tocar la guitarra no es malo. Es cuando, cómo yo me siento después de eso y antes de eso. ¿Cómo afecta mis emociones? Eso, ¿sí? Yo necesito de eso para poderme tranquilizar. No, es que si yo no llamo a mi abuelita, no me puedo tranquilizar. O es que si yo no voy, llamo, o yo no voy, visito, no voy y me como mi arepa con chorizo de allí de la esquina, no me puedo tranquilizar, ¿cierto? Estamos cambiando el sacrificio de Cristo, la muerte, que puede librar cualquier carga por una arepa con chorizo, ¿sí se dan cuenta? Versículo 7, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda la obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiera bendecido. ¿Sí se dan cuenta lo que está diciendo el Señor? Él quiere que nosotros nos alegremos, pero no porque fuimos a hacer ejercicio, no porque fuimos a cacharrear, no porque fuimos a tocar guitarra, no porque fuimos a manejar, porque hay gente que no, es que yo manejo y eso me pasa todo. Hoy me doy una vuelta, me toca en el trancón aquí en Bogotá, pero Dios lo que quiere es que nos alegremos. Vean lo que dice ahí. Comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestros familias. Quiere que se alegren por nosotros el culto que le ofrecemos a Dios. Pero nosotros venimos aquí con sueño y no, ni siquiera nos venimos para acá, sino allá abajo de las cobijas escuchando este man. Y salimos y como que, uy, no, y ahora yo no descansé ni a desayunar por estar allá. Repartan rápido el tipo. Sí. La hora más anhelada que se acabe para tomar tinto. No haréis como todo lo que nosotros, versículo 8 dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí y ahora. Cada uno hace lo que bien le parece. Entonces Dios ya se ha dado cuenta de lo que estaba sucediendo ahí y les está dando esta ley para eso. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y la heredad que os da Jehová, vuestro Dios. ¿Vemos la solución? ¿Cuándo todavía no? ¿Sí la vemos? Sí. ¿Cómo uno entra al reposo? Con la palabra. Hablando con él. Muchas veces. No de la palabra y a veces no la entiende. Primero hablaría con él. Yo hablaría con él y le contaría ahí. Tres tareas. Tenemos tareas para. Porque igual aquí hay una promesa que dice que o sea, es él. ¿Qué es el reposo? El reposo es él, ¿cierto? Sí, cada que tengamos una dificultad o un estrés, ¿Y Dios ya abrió la puerta para eso? Sí. ¿Y cómo la abrió? A través del Señor Jesucristo. Entonces la puerta donde está toda la ligera, para aligerar las cargas. Y nosotros creemos que hemos entrado por ella. Pero es como si uno estuviera, a ver, ¿cómo lo explico? Es como si uno quisiera... Tuviera la puerta abierta y entrara por otra. Sí, o más bien, está en un jardín y ellos tienen toda la provisión ahí, pero quieren salir del jardín a buscarla afuera, ¿sí?
Tienen toda la provisión acá, pero la quieren ir a buscar afuera, a donde todo el terreno está muerto. Así estamos. Estamos dentro del jardín, estamos en el reposo. Ya Dios nos lo dio. Abrió la puerta. De hecho, aquí lo dice 2 veces el reposo. Entonces, algo que tenemos es mencionar ahorita unas tareas que deberíamos tener para estos días, y del resto, si tuviese, sería fabuloso. Identificar cuáles son los ídolos que hay en mi vida. ¿Qué es lo que a mí me tranquiliza? ¿Qué es lo que a mí me hace cambiar de ánimo? ¿Es Dios o es otra cosa? Tener plata, la quincena. ¿Qué es? ¿Cómo yo le quito poder a eso? ¿Cómo le quito poder a eso? Para destruirlo, ¿cierto? De alguna manera. ¿Cómo se destruye? ¿Cómo yo, por ejemplo, puedo destruir un ídolo si mi ídolo es mi pareja o mis hijos? Los voy a ir a matar. Me consigo otro mejor que así. Eso es lo que tengo en el corazón. ¿Cómo? Hermana. ¿Cómo lo hago? Tenemos que entender que Dios, como tal, acá nos está dando una exigencia, y es que eso debe ser roto de raíz, ¿sí? Sí. Y lo debemos cambiar, ¿por qué? Por Dios. Por todos esos sacrificios que hacemos, mandarlos hacia enfocarlos en Dios. Todos esos sacrificios en donde es que yo me siento aburrido si veo algo, ya con eso me estreso. Bueno, ¿y por qué no entonces se siente un rato horario? Ya sueño. Ahora, como lo dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora al Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. Es que esto ya recompensa. Sí. Ya está ahí recompensa, ¿cierto? Y nosotros nos dedicamos tiempo a algo que de pronto no nos da nada de recompensa, solo nos quita el tiempo. ¿Sí? Para mí sería como volver al principio, al primer amor, volverme a Dios. Él es la única, o sea, Él mismo me va a ayudar en ese sentido. Yo sola no puedo, no. Pero si yo me vuelvo a Dios, yo estoy segura que Él me va a ayudar, porque Él sí sabe en mi corazón lo que hay, lo que realmente cómo soy, quién soy, y solamente Él me puede ayudar. Y yo sé que solamente volviéndome a Él, no hay otra cosa. Creo que se acabó el tiempo. Muchas gracias, hermanos, por... Buenos días, hermanos. Buenos días. Dios los bendiga. Bueno, ¿recuerdan con qué versículo vio Kevin ahorita? Génesis 3:9, ¿cierto? Sí. Entonces sigamos Génesis 3:10. Que nos pusimos de acuerdo. Sí. ¿Verdad? Hablamos con la misma persona. Dice así la palabra de Dios. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dice aquí: oí tu voz en el huerto, y ¿qué pasó después de que oyó esa voz? Tuvo miedo. ¿Cuál fue el origen de ese miedo? Porque estaba de miedo. ¿Qué despertó el miedo en él? Porque sucedió en el 6. Dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Qué despertó el miedo? El haber
No haber escuchado. El haber oído la voz. El haber oído esa voz. El miedo, ¿no? Desde el momento en que la humanidad, desde el momento en que el hombre se apartó de Dios, su vida se ha convertido en un miedo constante. Entonces tenemos miedo a la muerte, miedo a una enfermedad, miedo a la situación económica, miedo a que nos pase algo a uno de nuestros hijos, miedo a perder el trabajo, miedo a perder la salud. Entonces, por un momento quiero que enumeren en sus mentes, no me lo digan a mí, en sus mentes, teniendo en cuenta la situación, el mundo. Y aún hay cristianos que dicen, uy, no, a mí me da miedo que el Señor venga en este momento. Entonces, quiero que por un momento enumeren en sus mentes las 3 cosas que más miedo le dan. Yo le tengo miedo a la vejez, no a miedo a que no vaya a pagar el arriendo este mes. Las 3 cosas que más le producen miedo a usted. Y yo hice este ejercicio y cuando estaba estudiando esto, el Señor me metió un regaño tremendo. Porque en ninguna de esas 3 cosas aparecía el miedo a perder mi relación con Dios. En ninguna de esas 3 cosas estaba el miedo a Jehová. El miedo a apartarme de Dios. Entonces en mi mente yo enumeré, no, que miedo a la vejez, que miedo, los miedos que normalmente uno bastante tiene, pero en ninguno de ellos estaba Ay, mentira. algo que tuviera que ver con Dios. Y miramos lo que hablamos ahorita. Eso es un ídolo. Cera, patitas. Hay un ídolo allí. Y no es Dios. Porque si Dios hubiese sido primordial, eso hubiera sido el principal temor. Apartarme de Dios. Quedarme sin la comunión con Dios. ¿Qué es el miedo? El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. El miedo siempre ha sido utilizado. El miedo es algo tan profundo y tan marcado en el corazón que el 100% de las decisiones que tomamos la tomamos con base al miedo a, ¿no? Y muchas veces el miedo nos domina a un punto que el miedo nos controla nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y siempre mantenemos con constante miedo. Isaías 41:10 dice aquí, ¿no qué? No temas. ¿Qué es lo primero que el Señor elimina? No temas. El temor, ¿cierto? El miedo, ¿no? Elimina aquí ese miedo, esa inseguridad que viene por estar como en pecado, separado de Él, ¿no? Y esto lo experimentamos nosotros a diario. Yo en mi taller llego todos los días tranquilo, confiado, seguro a trabajar. Pero si yo me he robado algo, ¿cómo voy yo al otro día? Con miedo, con esa zozobra de que se hayan dado cuenta. No temas. No temas. ¿Cuál es tu miedo? Mi miedo es a la muerte, mi miedo es a que le pase algo a mi hijo, mi miedo es a quedarme sin trabajo. No temas porque yo voy a proveerte para el arriendo. No. No temas porque a tu hijo no le va a pasar nada. No temas porque vas a tener salud. No, no es eso lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Entonces, ¿cuál es la causa que elimina el temor? La comunión. Porque yo estoy contigo. ¿Cuál es la razón para no temer? ¿De dónde descansa esa seguridad? ¿Cuál es la solución de ese problema? Dice, porque yo estoy contigo. Ahora no temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Cuál es la causa de la eliminación del temor? Dios. Dios. Pero raro, ¿no? Porque resulta de que hay algo que despierta siempre el temor, ¿no? Lucas
1. Sin perder a Isaías, para terminar de mirar el versículo, voy a leer el 12 y el 13, dice así. Vamos a leer los del 11. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Lucas 1, 11, 12 y 13. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Y qué pasó? Se turbó Zacarías al verte y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Cuál fue el origen de ese miedo allí en ese momento? Ahora miremos el 30, pasemos al 30. Versículo 30. Sí. De Zacarías. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Miremos el 29, dice: mas cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? ¿Qué sintió ella? Se turbó. Y pero el ángel, ¿cómo la tranquiliza? Le dice: no temas. Ahora miremos Éxodo 20, 18. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno del carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia temblando de miedo. ¿Y qué pasa en el 20? Y Moisés respondió al pueblo: No temáis. no temáis. Para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros y no pequéis. Y ahora por último Lucas 2. Nueve y 10 dice: y aquí que se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor rodeó el resplandor, y tuvieron ¿qué? Gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis. Y aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Entonces, el temor viene siempre, normalmente, lo vemos como respuesta del pecado. Cuando nos encontramos ante la presencia de Dios. Pero Dios dice, no temáis, porque yo estoy contigo. Nosotros vemos que en Génesis 3:10, lo hemos leído ya muchas veces desde el 1, y vemos cuando Dios creó al hombre y lo llevó y le estaba diciendo los nombres que debía ponerles a los animales, y estaba escuchando la voz de Dios y no había temor, no había ningún miedo. ¿Por qué? Porque no había habido porque no había traspasado la palabra de Dios. Y el enemigo, lo primero que vino a hacer fue a confundir a Eva, ¿no? Ella en ese momento no tenía temores. Adán tampoco no tenía temor. Entonces Satanás llega con astucia, miremoslo ahí en el 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué le está quitando? ¿Qué trata de quitarle Satanás aquí a la mujer?
El temor de Jehová. El temor de Dios. ¿No? Porque se supone que debe haber un temor de nosotros, de Dios, para no pecar, para no transgredir su ley. Y si se logra apartar al ser humano del temor de Dios, del poco que nos queda, porque ya prácticamente no hay temor de Dios delante de sus ojos, dice la Biblia. Ahora vivimos en un mundo totalmente apartado del temor de Dios, pero lleno de miedos de toda clase. Miedo a la enfermedad, miedo a muchas cosas que producen en nosotros miedos e inseguridades. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Y dice, ¿no qué? No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Qué es desmayar? ¿Alguien alguna vez en su vida ha visto a una persona desmayarse? Sí. ¿Cierto? Y ¿con qué capacidades? Vamos a suponer que es el man más duro del barrio, el más temido, el que le mete la mano a todos, y se desmaya en ese momento. ¿En qué estado queda ahí? De total indefensión. Hasta un niño puede llegar y meterle una golpiza allí. ¿Por qué? Porque ha desmayado, ha perdido todas sus fuerzas. No tiene cómo defenderse. Y el miedo nos lleva a nosotros a desmayar. El miedo de estar apartados de Dios nos lleva a nosotros justamente a caer. ¿A caer en qué? Bueno, eso depende del miedo que usted tenga en este momento. ¿Cuál es el miedo que está controlando su vida y cuál es el miedo que lo está llevando a tomar decisiones en su vida? Porque yo por miedo a la vejez puedo, no, y qué tal yo llegar a viejo y quedar dependiendo de los hijos y no tener dónde meter la cabeza, y entonces comienzo a tomar decisiones basadas en ese miedo. O no, ¿qué tal yo quedarme sin trabajo? Entonces, no, yo voy a hacer esto y esto para el día en que no tenga trabajo. Entonces, allí está mi seguridad. Allí. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando logro comprar esa casa, que me quita el miedo a pagar arriendo, entonces va a surgir otro miedo. ¿Y sabe por qué siempre va a surgir un miedo distinto? Porque el miedo está en estar apartado de Dios. Esa es la principal razón. Pero el enemigo siempre nos quiere confundir, nos ha quitado miedo de otras cosas. Por ejemplo, ¿a usted le gustan los hombres? Pues no le dé miedo decirlo. Usted no le dé miedo de otras cosas. No desmayes. ¿Por qué? Volvemos y vemos aquí otra vez la razón. Y es Dios. Siempre ¿qué? Siempre te ayudaré. Te ayudaré. ¿Saben qué fue lo bonito que vi aquí en esta parte de siempre te ayudaré? Que existe una gran diferencia entre hacer las cosas por mí y otra es ayudarme, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo a que usted esté barriendo aquí el patio y yo le diga, venga, le ayudo, y entonces entre los dos lo hacemos, no para compartir la gloria, sino para que usted sepa de que puede contar conmigo, de que yo estoy allí, a su lado, ayudándole. Porque yo bien puedo decirle, váyase usted para allá y yo lo hago solo. ¿No? Y entonces, ¿dónde está la ayuda allí? ¿Dónde está esa relación que Dios quiere tener? ¿No? Aunque finalmente Dios es el que hace todo, pero yo estoy sintiendo su presencia allí en ese momento. Dice, yo te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Qué es sustentar? Entonces, ¿cada cuánto viene el sustento? Todos los días. Yo soy en este momento, bueno, yo no. Dios a través de mí sustenta a mi familia. Entonces, ese sustento, ¿cada cuánto yo necesito el sustento? A diario, yo me levanto por la mañana y me da hambre. Al mediodía, almuerzo, por la noche comida, necesito para pasajes,
Todas estas cosas, entonces siempre va a haber un sustento. Entonces esto nos habla de una provisión constante de Dios. Entonces, si yo sé que hay un sustento, ¿de dónde viene el temor? Porque ¿sabe por qué los niños, no sé si ustedes han visto esos videos cuando se inunda todo? Que está todo inundado y están los adultos pero súper preocupados y levantando todo y corriendo, y los chinos están estirándose ahí en esa inundación y jugando y nadando y haciendo barquitos. Ellos no tienen ninguna preocupación. ¿Saben por qué? Porque ellos saben que su sustento viene de sus padres. ¿Por qué nosotros no podemos creer en eso? Entonces viene a nosotros un temor, un miedo, y queremos, producto de ese miedo, solucionar nosotros. ¿Por qué? Porque creemos, suponemos, pensamos y presumimos que es la razón del miedo la circunstancia. Entonces yo tengo miedo porque estoy enfermo. No, usted no está miedo porque está enfermo, usted está miedo porque está separado de Dios. No, yo tengo miedo porque este mes se me vence el contrato y no me han renovado el contrato. No, usted no tiene miedo por eso. La verdad es que usted tiene miedo porque usted está separado de Dios. De hecho uno lo ve en el día a día, ¿no? Porque, por ejemplo, el arroz ha subido, pero seguimos comiendo arroz. Sí. Sí, porque Él siempre nos sustentará. Miremos ahora saltemos un poquito. Miremos el 13 y 14. Bueno, leámoslo de corrido. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dices, no temas, ¿yo te qué? Yo te ayudo. Ahora, ¿por qué Dios en este momento no me da mi casa ya? Me da toda la provisión de comida hasta el día en que yo me muera ya. ¿Por qué no me garantiza la salud toda hasta el día en que yo me muera ya? ¿Por qué no me da todas esas cosas ya? Y ya nunca más ya necesito estar dependiendo de Él. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocerlo en el día a día. Esa dependencia diaria. Por eso dice yo, no temas, yo te ayudo. 14 dice, no temas, gusano de Jacob. Oh, vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel. No temas, gusano de Jacob. ¿Sabe qué se quiere decir ahí cuando se dice gusano? No quiere decir el animal, sino como algo débil, como algo fácil de... ¿Cómo se defiende un gusano? ¿Cómo se protege? O sea, no es un insulto, es un reconocimiento de la debilidad, de la incapacidad. Por eso ahí dice más adelantico, gusano de Israel, vosotros los pocos de Israel, ¿no? ¿Yo soy qué? Tu socorro. ¿Quién lo dice? El Santo de Israel. Jehová, el Santo de Israel. Y termina con una frase impactante, muy bonita, y que es la que finalmente va a eliminar todos nuestros temores. ¿Tú qué? Redentor. Y ahí está el Evangelio. Allí está el Evangelio. De nosotros nos redimimos. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos temor? Salmos 34. Salmos 34, vamos a leerlo del 4 al 7. Y dice así. Busqué a Jehová y ¿qué? Él me oyó. ¿Y qué? Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Comienza aquí diciendo, busqué a Jehová. ¿Qué es buscar?
¿no? En Job 8:5 dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. En Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todos vuestro corazón. Entonces, ¿qué es buscar a Dios? Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué bonito es cuando nosotros buscamos a Dios, porque va a venir una consecuencia, un resultado de buscar a Dios. Yendo al mensaje que daba el Espíritu Santo ahora a través de Kevin, es verdad, si una persona de ese tiempo pudiera viajar en el tiempo así estilo película y viniera ahora, con todo el conocimiento que ellos tienen de qué es idolatría, de cómo se comportaba una persona idólatra, y se parara al lado de nosotros, ellos sabrían bien cuál es nuestro Dios. Ellos sabrían cuál es nuestro Dios. En Egipto había muchos dioses. Y en cada diferente región había un dios para cada cosa. Los que vivían al lado del río era su dios. El faraón también era un dios. Y cada uno tenía un dios, y ellos, al pararse al lado mío y vivir conmigo un tiempo, van a identificar mi Dios. Porque en él voy a llevar yo todos mis temores. Voy a confiar. Y este Dios es el que me va a mí a librar. ¿Pero de qué? Entonces el mundo ha logrado confundirnos a nosotros y llevarnos a pensar que el temor que nosotros tenemos en este momento y el temor que nosotros sentimos en este momento es a causa de algo físico y material. Y vuelvo a tomar las palabras que el Espíritu Santo decía ahora a través de Kevin. Yo puedo lidiar con una enfermedad porque es externa. Yo puedo lidiar con una lucha externa, pero cuando la lucha es de aquí adentro, cuando ese temor está aquí incrustado en el corazón, cuando es de adentro que toca luchar, es muy difícil. De hecho, las peores enfermedades que existen son mentales, no son físicas. Las peores enfermedades que existen son las enfermedades mentales. Y nosotros no. El mundo en este momento padece la peor enfermedad. Y es interna. Es la falta de Dios. Es la falta del Redentor en sus vidas. Estamos aquí, ¿no? Y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados. ¿Cómo así que fueron alumbrados? Se les prendió el bombillo, decía, la cogieron. Claro, mi temor no era ese. Claro, yo no necesitaba que Dios me curara ya. Claro, yo no necesitaba una casa. Claro, yo no necesitaba un trabajo fijo y tener mi propia empresa y ganarme el baloto, los 1.000 millones de pesos que me van a quitar el temor al futuro. Porque esta gente con todos esos millones tiene temores. Los hombres más ricos del mundo tienen temores. ¿Pero qué? Porque no han entendido que necesitan al Redentor, que es el que finalmente los va a librar de todos sus temores. Fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Este qué? Pobre. Este pobre. ¿Este qué? Pobre. Sin ningún tipo de recurso. Clamó. ¿Y quién es el que está hablando aquí? Salmo de David. Dice que cuando mojó su semblante delante de Abimelech. Todos sabemos que David era un rey poderoso. Pero aquí él se está reconociendo como que con necesidad del verdadero
¿cómo lo dijera? Del verdadero rico, pues del verdadero... De la verdadera riqueza que es Dios. ¿Qué ibas a decir, pastor? Dice aquí que cuando David se hizo loco para que Abimelech no lo matara. Sí. Este pueblo clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que Los le que le temen. temen. ¿Y qué? Los defienden. Y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sabe qué es lo que a mí me gusta de estos salmos? Que todos los salmos hablan de ¿quién? De Cristo. El que se despojó de toda su riqueza, de lo que es, y anduvo delante de Dios como con un temor, dice la Biblia. ¿Cómo era ese temor? Reverente. Entonces, miremos primero de Juan 4:18. Dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿En dónde no hay temor? Vamos a leerlo desde el 16 para entender qué es lo que nos está diciendo aquí en el 18. Dice: y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. ¿Quién es amor? Dios es amor. Dios es amor y Él permanece en amor. 16. Y el que permanece en amor, ¿cómo permanece? En Dios. En Dios. Y Dios en Él. ¿Por qué razón? Porque leímos que Dios es amor. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Luego, si sabemos que Dios es amor, lo acabamos de leer. Luego dice aquí, en el amor no hay temor. Luego, ¿cuál es la razón de la eliminación del temor? El amor. El amor, que es Dios. Entonces volvemos a que la comunión con Dios es la única que puede echar de nosotros ese temor que vive en nosotros en este momento. Cuando yo enumeré los 3 temores más grandes que yo tenía, y luego haciendo el estudio, el Señor me decía: esos temores que ustedes tienen, esos son sus dioses. Usted es un idólatra. No hay temor de mí en usted. Usted le tiene más miedo a otras cosas. Usted tiene temor de otras cosas. ¿Y el principio de la sabiduría cuál es? El temor a Jehová. No, el temor a Jehová no. Temor de Jehová. Entonces, yo me decía, bueno, entonces, si esos son mis temores, ¿cuáles son mis seguridades? ¿En dónde están? Porque si mi miedo es a quedarme sin trabajo, entonces mi seguridad es del trabajo. Si mi miedo es a que mi hijo no le pase nada, entonces mi seguridad es su protección. Pero lo vimos ahorita en Isaías, dice: no temas porque yo estoy contigo, y mi seguridad no deben de ser estas cosas externas. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor. ¿Qué tipo de amor? ¿Cuál es ese amor que va a echar fuera el temor? No, ¿qué dice allí? El perfecto amor es el que va a echar fuera el temor. Porque esto que vemos ahora, esto que se está moviendo en el mundo, no es un amor verdadero, ni es un amor perfecto. Eso de que usted puede ser lo que sea, que eso es amor, y todo le ponen el título de amor. Pero va a ser el perfecto amor quien va a echar fuera ese temor. Porque el temor
lleva en sí castigo. Y lo vemos con el ejemplo, ¿no? Yo siento temor cuando he pecado, cuando he cometido una falta. Entonces, si yo le he sido infiel a mi esposa y llego a mi casa yo con temor, así ella nunca me haya visto. Eso, le tengo que cambiar la clave, exacto. Le tengo que cambiar la clave del celular, ¿por qué? Porque me da miedo que ella me mire. Tengo miedo pero si yo no he pecado contra ella, es un ejemplo humano que estoy poniendo, ¿no? Pero es real. Sí. Si yo no he pecado contra ella, yo puedo dejar mi celular allí y ella lo puede coger. Y las mujeres por naturaleza son curiosas y siempre van a llegar a esculcar hasta lo último. Entonces yo puedo estar aquí sentado al lado de mi cama o en la sala y ella ya con mi celular en la mano y dentro de mí no hay ningún temor. ¿Por qué? Porque estoy dándole gusto a ella. En ese sentido, ¿cuál es el gusto de ella? Que yo lo tenga a otro. Estamos en un solo sentir. Ahora llevemos esto a Dios. ¿Cómo estoy yo en mi sentir con Dios? ¿Dónde estás tú? No, estoy aquí con miedo. Dayan, ¿dónde estás tú? Luis, que lo escuché y qué miedo. Pero si siempre hemos hablado. Si yo fui el que le dije cómo se tenían que llamar los animales. Usted me dijo a mí, yo le presenté a la mujer y todo. Ahora, ¿cuál es el miedo? No, el miedo es que tengo algo en el celular que no quiero que usted vea. Por eso no quiero que lo coja. Sí. Sí, estar desnudo es como estar sin nada que me cubre, entonces me va a ver el pecado. Sin clave. Sí. Estar desnudo es tener el celular sin clave. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cómo quiere Dios entonces que nosotros estemos? Sin temor. Sin temor. O sea, es normal que nos preocupemos por pagar el arriendo, lógico. Tampoco podemos ser perezosos y lochudos. Es normal que nos preocupemos por la seguridad de nuestros hijos, es lógico. Pero es que estamos hablando de ese temor que vivimos diariamente y no descansamos en Dios. No descansamos en Dios. Y tenemos, o sea, lo que yo quiero llevar, lo que el Espíritu Santo me mostró es que el miedo que yo tengo es el resultado de que estoy apartado de Dios. Esa es la verdadera razón. Efesios 3:12. Veámoslo desde el 11, dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos ¿qué? Seguridad. ¿En quién la tenemos? En Cristo. En Cristo. Seguridad y acceso, ¿cómo? Con confianza, por medio de la fe en Él. ¿Sabe que me gustaron esas dos palabras? Seguridad y acceso con confianza, que es algo que no se tiene muchas veces. Esa seguridad y ese acceso con confianza a Dios, que podamos llegar a Él y hablarle. Salmo 78:53. Nos dio con seguridad de modo que no tuviéramos temor, y el mar cubrió a sus enemigos. ¿Por qué no tenían ellos temor allí? Porque el mismo Dios nos estaba guiando. Porque el mismo Dios nos estaba guiando. Esa es la confianza que nosotros debemos tener. O sea, todos conocemos la escena y el evento y el momento, ¿no? Venía un ejército poderoso, bien entrenado, porque dice que el rey de Egipto, dice que ¿cuántos fue que reunió? 600,000 de los mejores. De los mejores, ahí la Biblia lo dice.
Caramba, hasta bonito. Y fuera de eso, de sus mejores hombres, o sea, de los mejores. O sea que no, déjeme ese carro de guerra ahí y tráigame un tanque de guerra porque me va a llevar lo mejor de lo mejor para atacarnos. Entonces, tener ese ejército poderoso allí, el mar adelante que no nos dejaba pasar. Pero había algo entre estas dos cosas. Dios, que dice que él fue el que los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Entonces, se abre el mar. Y el mar, ¿qué representaba en ese momento, antes de que se abriera? Un obstáculo impenetrable. O sea, un problema insoluble. De aquí no salimos. Hasta aquí llegamos, hasta ahí como el cuento, hasta aquí nos trajo el río. De aquí no pasamos. Pero entonces, eso, aquí nos trajo el mar. Pero entonces había algo más grande que el mar, y más grande que ese ejército que venía allí. Y no eran ellos, ni eran sus fuerzas, ni eran sus esperanzas. Porque sus esperanzas, ¿cómo estaban en ese momento? Perdidas. Hasta le armaron que brinco a Moisés por eso. Entonces, ahí no estaba la esperanza. Es más, ni siquiera la habían puesto en Dios. Pero ahí llega Dios y permite ese momento de tensión grande para que sea resaltado su poder. Para que sea resaltado su poder. ¿Sabe cuándo qué es lo que nosotros pensamos cuando Dios permite ese momento de tensión grande en nuestras vidas? Que me tocó solucionar a mí como sea, para poder no tener este miedo. Y no, es que ya se me vence mañana el plazo para lo que sea. Y yo tengo que solucionarlo. Yo, mis fuerzas. Pero ese temor nunca lo sentimos cuando decimos, oye, yo ya llevo 2 días sin leer la palabra, sin orar, sin relacionarme con Dios. No, eso a nosotros no nos importa. Porque como finalmente Dios es el que hace todo, ¿no? Pero es una excusa falsa. Los dio con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Entonces estamos viendo eso que en un principio era un gran obstáculo impenetrable. ¿Qué está haciendo ese obstáculo impenetrable ahora? Dice, ¿y el mar? ¿Qué hizo el mar? Cubrió a sus enemigos. Ahora, ese obstáculo tan grande que está enfrente de ellos, ¿qué está logrando Dios hacer con ese obstáculo? Retirarlo. Destruyendo al que los perseguía. O sea, eso que ellos vieron en ese momento como un gran problema, resulta que era una gran bendición. Esa era la solución. Mateo 24, en Mateo 8. Los 2 obstáculos solucionaron. Dios. Mateo 8. Mateo 8. Mateo 8. Vamos a leerlo del 24 al 26. Dice así: aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él ¿qué? Dormía. Y vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió al viento y al mar e hizo gran bonanza. Entonces aquí hay 2 reclamos, ¿no? Uno es, ¿por qué temen? Y hombres de poca fe. Luego ese temor venía ¿de qué? De la poca fe. Luego el Señor Jesucristo no le atribuyó el miedo de ellos a lo que estaba pasando. No.
le atribuyó el miedo de ellos a su escasa, a su poca fe. Entonces, el miedo a nosotros no es, vuelvo y repito, no es a las circunstancias que nos rodean. Nada de lo que usted está haciendo, nada, absolutamente nada de lo que usted está haciendo o lo que está tratando de hacer va a servir para quitar sus miedos. Nada. Única y exclusivamente su relación con Dios. Entonces, cuando yo me hacía estas tres preguntas y el Señor después me las respondió él mismo, entre estas tres temores grandes, ¿dónde está su miedo a perder su relación con Dios? Y como no hay temor a perder la relación con Dios, pues no me importa. Me dedico a otras cosas. Entonces, si viviera conmigo, estuviera detrás de mí, uno de esos que vivieron en Egipto y que conocían cómo se comportaban las personas con los idólatras, le dirían: este man todo será menos un cristiano. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esta información? Porque que el Señor nos haya puesto a leer estos dos versículos así como uno enseguida del otro y relacionados es porque algo está pasando en la iglesia. Y la iglesia se está apartando de la comunión con Dios. Y tenemos que volver a la comunión con Dios, que es la que va a quitar finalmente nuestros miedos. Lo que el Espíritu Santo me enseñó es que no hay nada que me vaya a alejar de mí, de mis temores, distinto a Dios. Porque el origen de mi temor es el haberme apartado de Dios. El origen de mi temor es perder la comunión con Dios. Entonces, cuando usted, como cristiano, empieza a sentir temores, ojo, algo está pasando en su relación con Dios, no con su vida. Es que estamos centrados en nosotros mismos, estamos ensimismados. Somos unos egocéntricos, somos unos adoradores de nosotros mismos. Entonces, cuando viene un temor a nuestras vidas, lo primero que pensamos es nosotros, en mi situación, en lo externo. Pero nunca decimos: Señor, ¿dónde estoy yo? Aquí, cuando llega ese temor, es porque el Señor me está preguntando: ¿dónde estás tú? Es donde yo me tengo que pellizcar y reconocer que necesito es a Dios, única y exclusivamente a Él, y Él me librará de todos mis temores.